¿Te has parado alguna vez a pensar por qué reaccionas de la forma en que lo haces, incluso cuando sabes que no deberías? ¿Por qué ciertas situaciones te hacen saltar sin pensar? ¿Por qué te avergüenzas de cosas que, en el fondo, sabes que no son tan importantes? ¿O por qué te cuesta tanto parar, incluso cuando estás agotado? Lo que llamamos personalidad es mucho más que una simple etiqueta. Es una colección de estrategias que has aprendido a lo largo de tu vida para sobrevivir, para encajar, para protegerte. Pero aquí está la clave. Estas estrategias a menudo se activan automáticamente, sin que las elijas conscientemente. Se convierten en nuestra configuración predeterminada, nuestro piloto automático, y a veces nos llevan en direcciones que no queremos ir. Pero hay buenas noticias. Al comprender cómo se forma esta personalidad, cómo funciona y cómo reconocer cuándo ya no nos sirve, podemos empezar a desmantelar las partes que ya no encajan con quienes somos hoy. Piénsalo así. Tu personalidad es como una máscara que has creado con el tiempo. Está construida a partir de experiencias, grandes y pequeñas, que han moldeado tus creencias sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Esta máscara, esta persona, te ha ayudado a navegar por los desafíos de la vida. Te ha ayudado a sentirte seguro, aceptado y amado, o al menos protegido del dolor de no sentir esas cosas. Pero al igual que una máscara usada durante demasiado tiempo puede dejar una huella en tu cara, tu personalidad puede dejar una huella en tu verdadero yo, oscureciendo tu ser real bajo la superficie. Piensa en cuando eras un bebé, recién llegado al mundo. Eras un conjunto de puro potencial, un lienzo en blanco listo para ser pintado por las experiencias de la vida. No llegaste con una personalidad preprogramada, un conjunto de creencias sobre ti mismo y el mundo. No, las aprendiste en el camino. A medida que crecías, empezaste a captar señales de tu entorno. Observaste qué te traía amor, qué te asustaba, qué te hacía sentir valioso y qué te hacía sentir rechazado. Estas primeras experiencias, y no solo estoy hablando de grandes traumas, incluso las interacciones cotidianas aparentemente pequeñas, comenzaron a moldear tu comprensión de cómo estar en el mundo. Imagina a un niño que aprende que llorar le da atención. Tal vez sus padres se apresuran a consolarlo, lo llenan de amor y seguridad cada vez que derrama una lágrima. Este niño podría aprender inconscientemente que expresar tristeza es una forma de satisfacer sus necesidades, de sentirse amado y cuidado. Ahora imagina a otro niño que llora y se encuentra con indiferencia o incluso regaños. Aprende que sus lágrimas son una molestia, algo que debe reprimir. Este niño podría desarrollar la creencia de que mostrar sus emociones no tiene sentido, incluso es peligroso. Aprende a poner cara de valiente, a mantener sus sentimientos ocultos. Estos primeros patrones de comportamiento, estas estrategias que desarrollamos para navegar por nuestro mundo, forman la base de nuestra personalidad. Es como si empezáramos a construirnos una armadura, pieza por pieza, para protegernos de que nos hieran. Aprendemos a anticipar posibles amenazas, a reaccionar de maneras que nos mantienen seguros, incluso si esas maneras no siempre son saludables o útiles a largo plazo. Y cuanto más nos funcionan estas estrategias, más arraigadas se vuelven. Con el tiempo, se vuelven tan automáticas que ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos haciendo. Confundimos estos comportamientos aprendidos, estos mecanismos de protección, con quienes realmente somos. Aquí está la cosa. La mayoría de nosotros confundimos quién soy con cómo he aprendido a sobrevivir. Confundimos estas estrategias, estas máscaras que usamos, con nuestro verdadero yo. Pero no lo son. Son simplemente herramientas que hemos recogido en el camino, para ayudarnos a navegar por los desafíos de la vida. Tu personalidad, esos patrones arraigados de pensar, sentir y comportarte, es una estrategia que desarrollaste para obtener lo que más necesitabas. No necesariamente para ser feliz, ojo, sino para sentirte seguro. No para ser tu yo más auténtico, sino para ser aceptado. Piénsalo. Tal vez aprendiste que tenías que ser útil para ser amado,
para ser la persona con la que la gente siempre podía contar. O tal vez aprendiste que tenías que ser fuerte, independiente, sin mostrar nunca debilidad ni depender de los demás. Tal vez aprendiste a evitar el conflicto a toda costa, a mantener la paz, aunque eso significara silenciar tus propias necesidades. El problema es que estas estrategias, estas máscaras, a menudo se arraigan tanto que olvidamos que las llevamos puestas. Se convierten en nuestra configuración predeterminada, operando en piloto automático, dirigiendo el espectáculo sin nuestra conciencia. Nos acostumbramos tanto a esta forma de ser, a esta versión familiar de nosotros mismos, que empezamos a creer que es quienes realmente somos. Nos identificamos con nuestras estrategias, nuestras máscaras, porque nos han mantenido seguros durante tanto tiempo. Nos han ayudado a evitar el dolor, el rechazo y la incomodidad. Y nuestros cerebros, programados para la supervivencia, prefieren quedarse con lo familiar, incluso si no nos sirve, que aventurarse en lo desconocido. Aquí es donde surge el conflicto. Esa personalidad, esa estrategia que desarrollaste de niño o adolescente, se ha quedado contigo, como un suéter desgastado que ya no te queda bien. Pero la cosa es esta: ya no tienes 5, 10 o 15 años. Has crecido, has cambiado y tienes el poder de elegir un camino diferente. Puedes cuestionar esas viejas creencias, esos patrones arraigados. Puedes reescribir el guión, pero hay una trampa. No siempre es fácil. Tu cerebro, programado para la eficiencia, prefiere lo conocido a lo desconocido, lo automático a lo consciente, lo cómodo a lo incómodo, incluso si te está causando dolor. Así que sigues reaccionando de la misma manera de siempre. Te cuesta pedir ayuda porque aprendiste a ser autosuficiente. Evitas la vulnerabilidad, confundiéndola con debilidad. Te esfuerzas por complacer a todos los que te rodean, incluso si eso te deja vacío por dentro. Piensa en tu vida como una obra de teatro. De niño, te dieron un guión, un conjunto de reglas y expectativas sobre cómo comportarte, cómo estar en el mundo. Este guión, moldeado por tu familia, tu cultura, tus experiencias, se convirtió en tu guía, tu mapa de ruta para navegar por la vida. Aprendiste bien tus líneas, dominando el arte de complacer a tus padres, evitar conflictos o buscar validación a través de los logros. Y durante un tiempo, este guión te sirvió bien. Te ayudó a sobrevivir, a sentirte seguro y amado dentro del contexto de tu infancia. Pero aquí está la cosa: has crecido, has evolucionado. Te has subido a un escenario diferente, con nuevos personajes, nuevos desafíos y un nuevo conjunto de posibilidades. El mundo que habitas ahora es diferente del mundo de tu infancia. Las reglas han cambiado, las expectativas han cambiado, y sin embargo, te encuentras aferrado a ese viejo y familiar guión. Continúas interpretando el mismo papel, diciendo las mismas líneas, aunque ya no resuenen con quién eres hoy. Puede que hayas cambiado tu habitación de la infancia por un lugar propio, pero los ecos de esas primeras creencias, esos patrones arraigados de comportamiento, aún persisten. Puede que tengas una carrera exitosa, relaciones amorosas, pero aún así te sientas afectado por situaciones que te recuerdan heridas pasadas, inseguridades pasadas. Imagina esto. Estás en una cena, conversando, cuando alguien hace una broma a tu costa. Al instante, sientes una punzada familiar de inseguridad, una ola de dudas sobre ti mismo que te invade. Te ríes, lo dejas pasar, pero por dentro, sientes esa familiar contracción, esa necesidad de desaparecer. O tal vez estás en el trabajo, presentando una nueva idea a tu equipo. Has puesto tu corazón y tu alma en este proyecto, pero mientras hablas, notas la expresión escéptica de un colega. Un sutil ceño fruncido que te envía una sacudida de ansiedad. De repente, te encuentras cuestionando cada palabra. Tu confianza disminuye. Empiezas a dudar de ti mismo. Tu voz tiembla ligeramente mientras intentas recuperar el equilibrio.
Aquí es donde entra el Eneagrama 2.0, ofreciendo una poderosa lente a través de la cual podemos examinar el intrincado funcionamiento de nuestra personalidad. Pero seamos claros, no estamos hablando de esas etiquetas simplistas que a menudo se escuchan. El perfeccionista, el ayudador, el triunfador. Esas son meras descripciones superficiales que no captan la profundidad y la complejidad de la sabiduría del Eneagrama. El verdadero poder del Eneagrama reside en su capacidad para iluminar nuestras motivaciones inconscientes, esos miedos y deseos profundamente arraigados que impulsan nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Se trata de comprender el porqué detrás del qué, el sistema de raíces debajo de las extensas ramas de nuestra personalidad. Cada tipo de eneagrama, representado por los números del 1 al 9, posee un conjunto único de motivaciones centrales, una lente específica a través de la cual ven el mundo. Estas motivaciones, a menudo inconscientes, moldean cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo navegamos por las complejidades de la vida. Por ejemplo, un 2 en el eneagrama, a menudo etiquetado como el ayudador, no está simplemente impulsado por el deseo de ser amable o generoso. En el fondo, los 2 anhelan sentirse amados y valorados, y a menudo buscan este amor a través de actos de servicio, a través de satisfacer las necesidades de los demás. Más allá de la superficie, el profundo ¿por qué? Del mismo modo, un 3, a menudo etiquetado como el triunfador, no está motivado únicamente por el deseo de éxito externo. En el fondo, los 3 anhelan la validación, un sentido de valía que creen que se puede alcanzar a través de los logros, a través de ser la mejor versión de sí mismos. ¿Y qué pasa con los 4, a menudo etiquetados como el individualista? No solo buscan ser diferentes por el simple hecho de serlo. Los 4 anhelan un profundo sentido de identidad, una conexión con su yo auténtico, que a menudo expresan a través de la creatividad y el deseo de ser vistos como únicos. Cada tipo de eneagrama, desde la necesidad de conocimiento e independencia del 5 hasta el deseo de armonía y paz del 9, opera desde un conjunto específico de creencias y motivaciones inconscientes. Estas motivaciones, formadas en la primera infancia como una forma de navegar por nuestro mundo, se vuelven tan arraigadas, tan automáticas, que rara vez nos detenemos a cuestionarlas. ¿Cuántas veces has escuchado el consejo bien intencionado? Simplemente sé tú mismo. Parece bastante simple, un mantra para la autenticidad y la autoaceptación. Pero ¿qué pasa si ese yo al que te aferras, esa persona familiar que has construido cuidadosamente a lo largo de los años, en realidad está limitando tu crecimiento? ¿Qué pasa si ser tú mismo, de la forma en que siempre lo has entendido, te mantiene atrapado en patrones que ya no te sirven? Piénsalo. A menudo usamos nuestras personalidades como insignias de honor, proclamando, este es quien soy, tómalo o déjalo. Nos esforzamos por la consistencia, por la previsibilidad, creyendo que estas cualidades nos hacen confiables, dignos de confianza, incluso adorables. Pero en nuestra búsqueda de la consistencia, podemos volvernos rígidos, inflexibles, reacios a desviarnos del guión que hemos escrito para nosotros mismos. La cosa es esta: la verdadera autenticidad no se trata de aferrarse a un yo fijo e inmutable. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para evolucionar, para deshacerse de viejas capas, para abrazar la naturaleza siempre cambiante y multifacética de quienes somos. Cuando confundimos la lealtad a nuestra personalidad con la verdadera autenticidad, nos hacemos un flaco favor. Ahogamos nuestro crecimiento, limitamos nuestro potencial y nos perdemos la riqueza de experimentar la vida en su plenitud. La verdad es que no somos seres estáticos. Estamos en constante evolución, crecimiento, aprendiendo de nuestras experiencias. Cada interacción, cada desafío, cada triunfo nos ofrece la oportunidad de reevaluar nuestras creencias, de deshacernos de viejos patrones que ya no nos sirven y de dar un paso más completo hacia la alineación con nuestro verdadero yo. Entonces,
¿Por qué nos aferramos tan fuertemente a estas versiones obsoletas de nosotros mismos? ¿Por qué nos resistimos a soltar las máscaras que usamos, los roles que desempeñamos, las estrategias en las que hemos confiado durante tanto tiempo? La respuesta simplemente es el miedo. Tenemos miedo de lo que pueda pasar si soltamos las máscaras que usamos, los roles que desempeñamos, las estrategias en las que hemos confiado durante tanto tiempo. Tenemos miedo de perder nuestro sentido de identidad, de volvernos irreconocibles, incluso para nosotros mismos. Tenemos miedo de ser juzgados, rechazados, abandonados. Tenemos miedo de fracasar, de cometer errores, de no saber cómo navegar por el mundo sin nuestra fiel armadura. Imagínate como el autor de la historia de tu propia vida. Tú tienes la pluma, el poder de dar forma a la narrativa, de reescribir los capítulos que ya no te sirven. Durante tanto tiempo, te has aferrado al guión que te entregaron en la infancia, repitiendo las mismas escenas, recitando las mismas líneas, aunque el escenario ya no resuene con quién eres hoy. Pero aquí está la verdad liberadora. No estás atado a ese viejo guión. Tienes el poder de revisar, de editar, de crear una nueva y empoderadora narrativa que refleje la profundidad y la complejidad de tu verdadero yo. Este proceso de reescribir tu historia comienza con la comprensión de sus orígenes, con el rastreo de esos patrones arraigados de pensar, sentir y comportarte hasta su origen. Piensa en tu infancia, tu adolescencia. Recuerda un momento en el que sentiste una oleada de emoción intensa, miedo, vergüenza, inseguridad, ira o tristeza. Tal vez fue un momento aparentemente insignificante, un comentario pasajero, una mirada de desaprobación, o tal vez fue un evento más significativo, una experiencia definitoria que dejó una huella en tu joven corazón. Cierra los ojos, si te sientes cómodo, y permítete ser transportado de vuelta a ese tiempo. Siente las emociones que surgen, sin juzgar, sin tratar de cambiarlas o suprimirlas. ¿Cuál era la situación? ¿Quién estaba presente? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué creías sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo? Al revisitar este recuerdo, trata de verte a ti mismo a través de los ojos de la compasión, reconociendo que el niño o adolescente que eras entonces simplemente estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía disponibles. Estaba navegando por un mundo que se sentía abrumador, confuso, incluso aterrador a veces. Desarrolló estrategias, construyó máscaras para protegerse de ser herido. Estas estrategias, estas máscaras, pueden haberle servido bien en ese momento, pero puede que ya no te estén sirviendo hoy. Pregúntate, ¿qué aprendí de esa experiencia? ¿Cómo decidí comportarme como resultado? ¿Sigo reaccionando de la misma manera hoy, aunque las circunstancias hayan cambiado? A medida que has viajado a través de esta exploración de la personalidad, has comenzado a despegar las capas, a ver las estrategias y máscaras que has acumulado a lo largo de los años. Has vislumbrado las motivaciones inconscientes que impulsan tus pensamientos, sentimientos y comportamientos, y has comenzado a reconocer los guiones obsoletos que pueden estar manteniéndote atascado. Pero aquí está la comprensión más liberadora de todas. No eres tu historia, no eres tu personalidad. No eres esos patrones arraigados de pensar, sentir y comportarte, sin importar cuán profundamente arraigados parezcan. Esos patrones, esas máscaras, son simplemente herramientas que has adquirido en el camino, estrategias que desarrollaste para navegar por los desafíos de la vida. No son la esencia de quién eres. Piénsalo de esta manera. Tú eres el cielo, vasto, abierto, siempre cambiante. Tus pensamientos, sentimientos y comportamientos son como los patrones climáticos que se mueven a través de ti, a veces tormentosos, a veces tranquilos, a veces brillantes y soleados, a veces oscuros y nublados. Al igual que el clima, estos patrones son temporales. Van y vienen, fluyen y refluyen, influenciados por una miríada de factores tanto dentro como fuera de tu control. Pero aquí está la distinción crucial.
Tú no eres el clima, tú eres el cielo, la vasta extensión que lo contiene todo, las tormentas y el sol, la oscuridad y la luz. Y así como el cielo abraza todos los patrones climáticos, tú también puedes aprender a abrazar todo el espectro de tu experiencia humana, las alegrías y las penas, los triunfos y los reveses, la luz y las sombras. Esta es la esencia de la verdadera autenticidad, no aferrarse a un sentido de sí mismo fijo e inmutable, sino abrazar al ser en constante evolución y multifacético que eres. Se trata de reconocer que no estás definido por tu pasado, por tus historias, por tu personalidad. Tú eres el autor de tu propia vida y tienes el poder de reescribir la narrativa, de crear una historia que sea auténtica y empoderadora.